Si usted quiere conocer cómo fue la vida durante la Unión Soviética, hay un lugar del mundo que sigue casi que intacto. Un lugar que no quiere perder su idiosincrasia soviética, conservando muy bien no solo su arquitectura, sus tradiciones, sino también sus ideologías. Y ese lugar del mundo queda en un país que muchos dicen que no existe y que no está reconocido ni por las Naciones Unidas, ni por la OTAN, ni por nadie. Y estamos aquí, en un país que no existe, con la estatua de Vladimir Lenin aquí por detrás de mí. Sean bienvenidos a Transnistria. El padre de la Rusia soviética, Vladimir Lenin, una estatua intacta, grande, con el edificio del gobierno de Transnistria. Un país que no existe, pero tiene su propio edificio de gobierno. Una vaina bien confusa de entender, razón por la cual he venido hasta aquí, para que conozcamos juntos de qué se trata este lugar. El edificio queda en esta calle justo, la calle 25 de octubre, una fecha muy importante para los soviéticos. Es ahí donde se le da nacimiento a la Rusia comunista, durante la Revolución de Octubre, liderada por nada más y nada menos que Vladimir Lenin. Y hoy justo tenemos algo que está ocurriendo en la ciudad porque vemos muchas banderas rusas. Tenemos aquí este carro con su buena bandera rusa, allá hay otros automóviles con sus banderas rusas y allá hay una gente saliendo de esas oficinas donde también se celebran las banderas de Rusia y la bandera de Transnistria en un solo lugar. Eso es un monumento a los héroes de la revolución, a los héroes de la patria de Transnistria, un lugar del mundo que no quiere admitir que la Unión Soviética ya se acabó y siguen agarrados de ella en todos los sentidos. Este país, por decirlo de alguna forma, conserva en su sangre aún el orgullo soviético, un lugar del mundo que es muy difícil de creer que todavía exista. Aquí en Transnistria viven alrededor de 500.000 personas encerradas en territorio moldavo. Si usted busca Transnistria, no aparece en mapas, pero tiene su propia moneda, tiene su propia bandera, tiene su propio ejército repleto de soldados rusos, tiene su propio presidente muy cercano y buen amigo de los rusos, y tiene hasta su propio equipo de fútbol que curiosamente ya jugó en la Champions League junto a los más duros de los duros. Y entrar aquí no es así nomás, es un control de pasaportes como si usted entrara a cualquier país. Le miran su pasaporte, le hacen las preguntas de siempre y ahí deciden si lo dejan entrar o no, y pues aquí estamos. Vea qué curioso, esta es la bandera de Transnistria, la que llevan estos señores aquí cruzando la calle. Es una bandera como rojo con verde, más que rojo es como un vino tinto con un verde pino bien simpático. Ahí van pasando estos señores. Vamos a investigar cuál es el orgullo del día de hoy. Personas que se sienten orgullosas de ser transnistrianos. Hay muchos militares allá y cuando hay muchos militares con la cámara es difícil entrar, ¿no? Pero vamos a ver. Bendición. Vamos a darle. Es que si se fijan a mi derecha ahí va más gente como saliendo de la vaina. Algunos uniformados, como los que vemos ahí, ya parece que nos han dejado libre el acceso para ir a chismosear que lo que están haciendo con la bandera rusa y todo. Yo se los juro que en este momento yo soy el único turista aquí en este monumento. Aquí es donde estaban reunidos hace unos segundos todos los soldados con las banderas rusas y de Transnistria. Estaban justo trayéndole estas flores a estos monumentos de los soldados que han dado la vida en muchas batallas para conquistar la independencia y la libertad de los transnistrianos. Y eso lo sabemos muy bien por las fechas. Aquí tenemos 1990-1992, allá arriba. En 1990 este país se autodeclara independiente y en 1992 pues ocurre una batalla, ¿no? Que es la batalla de Transnistria. Más que todo contra el ejército y los soldados de Moldavia. Moldavia diciendo, venga, pero ¿cómo así que nos van a bajar ese pedazo de tierra? Esta gente no, es que nosotros no somos como ustedes sí son como nosotros. Y pues lo más lógico en ese argumento fue encenderse a plomo y se dieron bala, y todas estas personas que están en los muros son los muertos que hubo. Todas estas personas de alguna forma dieron sus vidas para que hoy la gente de Transnistria diga, sí señores, somos un país independiente, aunque no lo sean, pero sí lo son, aunque no son reconocidos, pero ahí van, todos aquí trayéndole sus flores, algunos apellidos de algunas personas aquí importantes. El que sepa leer en ruso pues ahí entenderá lo que está diciendo. Esta gente pues se dio plomo con los moldavos para encontrar su independencia, y los rusos llegaron y les dieron todo el apoyo militar. Moldavia, a ver que los rusos están apoyando la causa, se asustó. El tamaño de Moldavia, la capacidad de ejército y financiera contra Rusia, pues usted sabe, ¿no? Lo curioso es que el mismo Rusia fue el que hizo los tratados de paz entre moldavos y Transnistria, y desde ahí eso quedó como una tierra en disputa.
lo cual a Rusia le conviene demasiado. Se sabe que en el juego de la guerra las cosas se hacen por un motivo, por una razón, por un interés y no de buena gente. Aquí también tenemos algunos soldados caídos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿será eso? Algunas otras batallas libradas por aquí, la expansión de la Unión Soviética. Vea, allá va la policía. Allá va la policía con la caravana con todas las banderas. Transnistria, la bandera rusa y así sucesivamente. Vinimos a grabar este video el día que era, amigos. Esa es la de Transnistria, véala. Véala. Este es un territorio en disputa desde la caída de la Unión Soviética. Y aquí la gente considera a su país como uno de los últimos espacios aún vivos de la Unión. Y es que póngale cuidado a las fronteras que tienen por aquí. Por un lado está Moldavia, queriéndose unir a la Unión Europea y a la OTAN, lo cual a Rusia no le gusta. Y por el otro lado tienen a Ucrania, lo cual a Rusia no le gusta. Está en la mitad de un lugar estratégico, militar y político para los rusos. Pero Rusia no quiere que esto sea un país independiente todavía, no señor. A Rusia le gusta que esté en disputa. La razón es muy sencilla. Desde que haya un territorio en disputa en un país, ese país no puede pertenecer a la Unión Europea, y si este país sigue en disputa, los moldavos jamás serán parte de la Unión. Por eso mismo, ni siquiera Rusia reconoce a Transnistria como un país. Imagínese la vaina. La presencia rusa hace que Moldavia se calme y no entre en la zona de Transnistria, dándole mucho más control a los rusos sobre la región. También controlar este territorio y tenerlo en disputa es un as bajo la manga para negociación y así controlar la dinámica de la política. Vamos a conocer un poco de este lugar, de este inexistente país. Aquí sobre la avenida 25 de octubre, que es donde queda pues todo lo más importante de la ciudad por conocer, ¿no? Está la ciudad de Tiraspol, que es como sería la capital de este país, si fuera un país. La ciudad más importante, más grande, en realidad usted la camina en media hora, ya la recorrió toda. Es bien pequeña, pero tiene su buena infraestructura que narra la historia de hoy. Monumentos de guerra, monumentos soviéticos y a todos aquellos que han dado de alguna forma la vida por la patria. La tensión sí se siente, amigos. Aquí está la llama siempre viva, el fuego siempre vivo enfrente de un templo religioso ortodoxo, claro que sí. Y enfrente tenemos allá un tanque de guerra, un monumento a las Fuerzas Armadas de este país. Pero vea qué simpático este lugar. Es un templo, nada más. Ahí usted simplemente entra. Debe haber una persona aquí al lado, como para estar en la juega, pero desde aquí podemos observar un poco las obras y la situación, ¿no? Es un templo pequeñito, vea, pequeñito, pero largo de ahí para arriba. Vea, la señora está ahí cuidando la zona, vendiendo también algunos recuerdos. Y pues el templo es como de ahí para arriba, hermano. Es hacia lo largo. Y por detrás de él tenemos un parquecito, desde donde podemos apreciar la frontera con los moldavos. Ay, sí, señores, ahí hay un puente y todo. Podemos ver Moldavia desde aquí, aunque estemos en Moldavia igual. Vaina complicada. Véalo, vea que sí es en serio. Esta gente está brava. Monumento al tanque. Un monumento que dice: el que se meta conmigo le damos plomo. Y si no le doy plomo yo, le da plomo mi amigo. Los rusos, que son seguramente los que metieron el billete para que esto esté aquí. Un lugar muy poco turisteado, pero que si usted está curioso de ver cómo era la vida en aquel entonces, aquí es. Está tranquilo, por lo menos en esta zona, que es donde nos muestran lo que ellos quieren que veamos. Y pues para un país de 500.000 de habitantes es muy tranquilo, se siente la paz. Yo, por ejemplo, es que no conozco muy bien las fronteras, ¿no? Entonces yo voy bajando por esta escalera, pero aquí hay como unos puntos de control, ¿sí lo ve? Allá como que eso está cerrado. Entonces yo no quiero atravesar a Moldavia sin culpa para que después me digan ni por qué fue y por qué vino, porque así es la cosa. Este es el puente, así nomás. Acá hay una cafetería donde venden chucherías, helado, refresco, pero vea, este puentecito que atraviesa el río por encima. Un puente peatonal, pero también para vehículos, donde seguramente al otro lado queda Moldavia. Y si se fijan bien, pues hay muchos como puntos de control, ¿no? Es una tensión que se vive a diario, es un país muy militarizado. Ah, bueno, pero es un país que invierte en el entretenimiento para niños. Tenemos esta gran pista de skate, las rampas y toda la vaina. Que si yo fuera transnistriano vacunaría a mis hijos contra el tétano antes de mandarlos a jugar al parque. Pero es un parque donde pueden venir a pasar el rato, a pasar el día soleado, viendo a su país vecino desde aquí.
Miren estas calles. Hoy es sábado, 12 del día, 1 de la tarde. Y es tranquilo, hermano. Aquí el tráfico es inexistente. Esta es la vía principal de la ciudad. Y esto es lo máximo que usted va a llegar a ver de tráfico. Ese bus se los juro que está andando desde la misma época. Está destartaladito, pero bien tenido. Está viejito, pero ahí anda, véalo. Inclusive los autos tienen su propia matrícula y en ella la bandera del país. Y es que lo interesante es que cuando usted atraviesa los países que pertenecieron a la Unión, aunque fueron comunistas, todo esto está abandonado y vuelto nada. Pero aquí le invierten para sostenerlo bien, porque todavía creen en eso y lo tienen con orgullo, ¿no? Esta sería la entrada al parque principal de la ciudad, o sería como, sí, algo así como el Central Park del lugar. Ahí arribita, Tiraspol. Tenemos aquí también el Tiraspol con flores, con pasto sintético, pero bueno, se ve bonito. Tiraspol, un parquecito tranquilo, bonito, rodeado de estatuas de algunos héroes y heroínas del lugar, ¿no? Muchos de ellos parte del ejército, como un gran monumento al ejército del país, la ciudad como tal, ¿no? Acá tenemos a Ekaterina II. ¿Qué hiciste, Ekaterina, para estar aquí homenajeada en este gran y bello monumento? En la mitad del parque, porque lo que me demoré de la puerta a Ekaterina, vean la puerta, eso a la redonda es el tamaño del lugar. Esta es la calle principal, ¿no? El cruce. Vean lo curioso, es peatonal, no hay semáforo y los autos paran cuando ven al peatón de lado y lado, pero lo más curioso no es la música del señor en vivo, no señor. Es que esta calle va para allá. Aquí en la mitad tenemos toda esta zona gris, que es pues para los peatones como yo. Y aquí la cebra donde volvemos a cruzar. La gente simplemente para y ya. Y aquí tenemos lo que posiblemente es la estación de bus más bonita del país. Moderna, chévere, la gente viene aquí a esperar su transporte. Todos los destinos con su horario están en esa pancarta azul. Hay que aclarar, ojalá todas las estaciones de autobús fueran como esta, ¿no? Esta es la de mostrar. Aquí tenemos también una gran estatua de Suvorov en su gran caballo el hombre, un general ruso al cual se le atribuyen varias victorias de varias batallas, por allá contra los otomanos, por allá en la época en que el imperio ruso estaba conquistando las regiones de esta parte del mundo, ¿no? Este lugar es muy importante, vea, allá arriba tenemos dos banderas principales, Transnistria y la rusa, una al lado de la otra grande, y el resto todas las regiones que componen a este país que dice que no existe, pero vea que tiene varias banderas de las regiones que lo componen, y su afán de caerle bien a los rusos, ponen la bandera de Rusia ahí grande, al ladito de la de Transnistria, ¿no? Como dándole toda la autoridad a los hombres allá. A esta gente sí que le dio duro la caída de la Unión Soviética, todavía no lo superan y quieren seguir ahí. Vea este escudo, una imagen habla más que 1000 palabras. Seguramente ahí debe decir República Moldava de Pridnestrovia, que aquí esto yo sé que es República, aquí es algo como Moldada, algo, aquí, lo demás se entiende solito. Arquitectura soviética en su punto. Y pues muy bonito y todo esto por aquí, con espacios bien amplios, verdes, bien cuidaditos, que no se ven ni siquiera en la capital de Moldavia, para estar en el mismo territorio, pues. Pero esto es lo que ellos pues quieren que conozcamos, ¿no? Quieren que veamos. Vamos a voltear 2 cuadritas aquí nomás detrás de esta calle principal, a ver si los barrios y la vida real de la gente pues sí nos cuenta la misma historia. Bueno, antes de meternos en la vida de los barrios, este edificio me llama mi atención. Veo mucha gente entrar y salir de ahí con bolsas. Parece que es como un mercado o algo así. Y señores, según mi mapa, esto se llama el Mercado Verde. Me pregunto por qué será. Debe ser el mercado más grande e importante de aquí, porque para el tamaño de la ciudad está bastante grande. Además está en el centro, donde me doy cuenta que venden muchas patillas, muchos puestos de frutas, de verduras, algunos que seguramente ya habrán vendido la colecta del día, o tal vez no hubo colecta del día, vaya usted a saber. Pero este es el lugar para la fruta, la verdura de los transnistrianos. I just want this. Así. Italiano, ¿no? Colombiano. Colombia. You know Colombia? No. Bueno, el lenguaje universal. Le va a echar la ñapa. Vea que aquí también le echan la ñapa. Perfecto. Vea, amigo, 25, 5 y 15. Perfecto. Está bien. Transnistria. Ah, Transnistria. Gracias, es pasivo. El lenguaje universal de quiero eso y tengo esto. Buena gente, el señor, vea que ni hablamos y buena vibra. No se necesita decir mucho. Pues muy bonito el mercado. La verdad que sí, muy buena la uva. Bueno, vamos a explorar los barrios, a ver cómo es la vida, ¿no? De la gente aquí. A ver qué nos encontramos por ahí. Furor en la ciudad, furor en sus calles principales. Se ve el gentío saliendo de shopping a la tienda de moda. La tienda
de los cachivaches. La tienda donde venden el reloj, el Rolex, el original, el de Panini, por supuesto, como a $10, a $15. Nunca había visto un Rolex tan barato. Al lado justo del Tommy Hilfiger. Véalo, el Tommy también como a $15, haciéndole competencia a los Rolex. Y hay muchos Rolex así suelto. Yo nunca había tenido un Rolex en la mano. Transnistria, un país de lujos extremos. Aquí también tenemos la Puma al lado de la Adidas y son igualitas, ¿eh? Es que son exactas, solo que le ponen un Puma en vez de una Adidas. Pero es la misma exacta gorra. Este es el lugar para las gafas, 100% protección UV. Vean las originales. Yo me llamo Andrés Cepeda. Y es que vean esos grandes murales que recuerdan los tiempos soviéticos, la recolección, la cosecha, la agricultura. Allá hay otro, en la misma calle, no hemos salido de aquí del recorrido, donde la gente sale a disfrutar en las plazas públicas, sale a disfrutar en las fuentes, a refrescarse en el agua los niños y algunas familias al cine. Y lo digo en singular porque estoy seguro que es el único de aquí. Tal vez me equivoque, pero sin duda es el más importante y el más grande, donde están estos chicos con sus familias disfrutando de estos 30 grados de un verano transnistricense, donde también se pueden disfrutar de algunas de las novedades del cine americano. Y esto aquí no es que vendan flores, no, estos son la decoración de la calle, ¿no? Todos estos jardines llenos de florecitas donde la gente se sienta. Ya los chicos están ahí en su salsa bailando el reggaetón transnistriano en la fuente, enfrente del cinema. Un buen plan de sábado en la tarde, presentando el día de hoy la película esta de Wolverine contra el tipo este de rojo que siempre se me olvida el nombre. Una carrocita con un señor ahí que está en la sombra esperando que baje un poquito el sol. Y esto es una máquina de café, literal, que sí funciona y todo. Expreso americano. Ah, vea que venden hasta chocolate. Chocolate. ¿Qué novedades del cine nos trae por aquí? A esta, la República Soviética de Transnistria, donde todas las películas son, pues, películas americanas. Todo esto de aquí, no traiga su comida, porque aquí se la vendemos. Ay, qué ternura de cine. Este es el cine del lugar. Ahí están presentando estas películas, donde los niños pueden venir no solo al cine, sino tomarse foto con sus héroes de película favoritos. ¿Qué dice, compadre? ¿Cómo va el divorcio? ¿Todo bien allá? ¿Cómo van las relaciones amorosas? Eso que vimos es pues la mejor experiencia de cine que usted puede tener cuando vive aquí. Y si se dan cuenta, pues las películas son muy para niños, ¿no? Y aquí explorando un poquito más del asunto, vamos a ver ese edificio, a ver de qué se trata. Tenemos aquí imágenes religiosas, bien ortodoxas. Interesante, porque si bien se sabe, durante los tiempos soviéticos la religión estaba prohibida, pero vea que ahí la dejan tranquila. Cultura. Ah, esa es la Casa de la Cultura. Otro edificio emblemático de la Unión Soviética, la Casa de la Cultura del lugar. Un espacio también dedicado para el pueblo, donde se realizan algunos conciertos, ópera, teatro. Pero vamos a seguir porque hacia allá encontraremos una calle que se llama, dizque la calle Lenin. Esta es la Revolución y la Lenin es paralela con la calle de mi casa, donde me estoy quedando viviendo aquí, que es la calle Marx. Es que no se puede más, ¿no? Es que nomás el nombre de las calles nos cuenta la historia. Esta gente de verdad que está arraigada a ese tema. Los curiosos parques transnistrianos. Aquí tenemos en un parque de niños también algunas figuras que representan la idiosincrasia de este lugar, una mini ciudad. Esto es para los niños, esto es un parque, pues, para que los niños vengan a jugar. Esto parece un mini campo de concentración, si me permiten ahí la vaina, pero no se ve muy atractivo para los niños, ¿no? Eso son puras simbologías también hay como de gobierno, de guerra, con fechas y vainas. Bueno, depende del niño, ¿no? Pero esto no se ve muy infantil, que digamos, a no ser que esto sea hecho para los adultos, pero ¿para qué tipo de adultos haría la ciudad una vaina de estas? Aquí también hay un mini río, pero es que esto es lo que les digo, es como, hola, vengan a jugar niños a la guerra, aquí tenemos unos tanques para dispararle al enemigo, ¿saben? Como que, ¿para qué? No sé, una vaina bien curiosa, pero un ambiente también muy bonito, vea eso, bien verde, hartos ríos, muy tranquilo, vean ahí a estos niños en esos columpios, relajados, no pasa nada. Y en sí, así la política y los noticieros y todo el mundo diga que esto es un peligro porque están en disputa y hay guerras y vainas, pues es muy tranquilo. Aquí sí es que no le va a pasar nada, o sea, que vengan a robarle o cosas así. Es una tensa paz. Vamos a meternos hacia la calle Lenin, vamos a buscar la calle Lenin, pero por detrás para ver si vemos
por fin algún tipo de barrio que nos cuente un poco de la vida de la gente de aquí, de verdad. Acá metiéndonos en las calles encontramos un poco de la vida de la gente. Estos son garajes de las casas. Pues tiene sus jardincitos bien cuidaditos, bien tenidos, no está para nada mal, de verdad. Pero digamos que este sector de aquí no lo veo para nada mal. Carritos soviéticos todavía en las calles rodando por ahí. Mire este Lada también tenidito. Está muy bonito. Está pero perfecto. Sería solo arreglarle este golpecito de aquí y queda bello. Un carrito de ingeniería soviética, pero en su mejor momento. Acá hay otro verde. Llegamos a la región de los Lada. Vea este Ladita tan chévere como lo tiene, tan bien cuidado, ¿no? Increíble. Este carro será de los 70s, de los 80s. O sea, tiene más años de muchos de los que están aquí viendo este video. Y ahí está, rodando perfecto, con placas de Transnistria. Poesía de la calle soviética, amigo. Eso no se encuentra en todas partes. Aquí tenemos algunos edificios ya con look bastante representativo, ¿no?, de la era soviética. Ustedes saben cómo es la cosa. Una vaina así de este estilo, grandes torres masivas, donde pues se le daba habitación a todas las personas de aquella época, ¿no? Aquí tenemos seguramente la entrada al lugar, que es con clave. Obviamente, ahí está la clave. La entrada al sótano, que en Ucrania estos sótanos han servido como búnker debido a la situación actual del país. En la saga de Ucrania tuve la oportunidad de visitar algunos y así es la vida, ¿no?, hoy en día por allá. Estos sótanos de estos edificios son los que usan para esa causa, para protegerse cuando pues viene el ataque del enemigo. Y este parque, que no joda, este parque sí necesita vacuna para el tétano, hermano. ¿Qué es esto? Dale un poquito de cariño a esta tabla. Mire esto sí que está pero en sus últimas. Y sirve el hijo de madre. Es más, no solo sirve, queda perfectamente, casi que queda perfectamente balanceado. Este es un rodadero para que los niños se conviertan en guerreros, para que los niños den aquí su mejor batalla, porque si usted sobrevive rodar aquí, usted sobrevive cualquier guerra, hermano. Estos parques tienen los mismos años que tiene este país. ¿Un perrito chévere o un perrito mordelón? Se ve que es mordelón. Es curioso porque Rumanía, Moldavia están en Europa, ¿no? Y Transnistria pues también. Y aquí es de los pocos lugares de Europa donde usted va a ver perritos callejeros. Una vaina que vale la pena mencionarla, ¿no? Porque uno piensa que en Europa no, señor, todo es perfecto y olvídese, tiene sus lugares. Así luce la escuelita del barrio. Es un lugar cerrado, hoy es sábado, me imagino que los niños no vienen, por eso está desocupado, pero es así, un parquecito un poco más nuevo, más pintado, pues, mismo material, puras atracciones en metal. Y esas son las atracciones para los niños aquí. Si usted es un niño moldavo-transnistriano, madre, es un trabalenguas, usted se crió en este tipo de lugares. Digamos que el básquetbol no es una opción aquí. Vea, la oficina de pasaportes de Transnistria. Interesante, ahí dice pasaporte, o bueno, lo que se entiende como pasaporte. La gente de este país, al no ser un país reconocido, el tema del pasaporte también es otro tema. Muchas personas aún tenían pasaporte de la Unión Soviética. También los rusos le dieron pasaporte a muchas personas, pero por el problema de no tener doble nacionalidad, no fue para todo el mundo. Y hay algunos que tienen pasaporte de Transnistria como tal. Es que en todos los sentidos esto es un país completamente independiente y no se dejaron. Si no me reconocen, no me importa. Igual lo soy, increíble. Y aquí vamos a hacer nuestra última parada del camino en esto que sería, yo creo que la experiencia gastronómica más soviética que un ser humano puede tener en el 2024. Con el permiso allá de su merced Don Lenin, pues vamos a ingresar a consumir los sacros alimentos en este lugar que nomás mire cómo es. De 8 a 6 de la tarde, sí señores, dándonos la bienvenida soviética de una. Yo nunca he venido a este lugar, así que vamos a hacer la entrada juntos. Mire la bandera interesante como es. Y aquí en las escaleras tenemos mucha propaganda soviética en los muros, así como ustedes ya saben, ¿no? Ya la conocemos. Y wow, qué loco. Estos son puros periódicos de la época plasmados en el papel. Los soviéticos y los coreanos reunidos, mire. Y en sus paredes tenemos estas grandes banderas, todas de la Unión Soviética. Aquí tenemos a la figura una vez más de Vladimir Lenin, y esto es un comedor soviético que lo que pretende es generarle la experiencia a la gente de cómo era ingerir los alimentos en aquella época, ¿no? Esto es como un pequeño museo, un cafecito interesante para las personas que quieren aprender un poco más de la historia, propaganda y folletos reales de la época, una tienda de antigüedades, uniformes de la Unión, vea estos uniformes de los generales, los salones para comer,
Esto es increíble. No sé cómo funciona aquí la vaina, hermano, pero pues yo voy a coger cuchara, tenedor, cuchillo y bandeja. Esto es lo que hay hoy en el menú. Lo que vemos aquí, yo no sé si se sirve usted mismo o si alguien viene a servirle. Ahí está la sopita Borscht. Nos vamos a servir, claro que sí. Y pues vamos a consumir los sacros. Vea, inclusive la nevera. Esto es la Unión Soviética, el CCCP o la USSR. Mírela, la URSS. Increíble, ¿no? Todos los detalles. Tenemos aquí hasta un Lenin en piedra. Este tipo de cafeterías no sería muy bien recibida en muchos rincones del mundo, ¿no? Pero aquí eso es un orgullo nacional y esta no es la única, hay otras. Pues aquí como que no hay nadie atendiendo, así que nos tocó a nosotros mismos. Vamos a ver qué dice la chica que justo llegó. Thank you. Borscht, right? No es borscht, pero va para adentro. What is this? Chicken, ok. Con esto. Eso, échale harta salsita, amiga mía. Es pasiva. ¿Me cojo el juguito o qué? How much? ¿Por everything? Oiga, es realmente económico. Un almuercito son 130 transnistrianos, que eso viene siendo como unos $8 más o menos, $7. Sopa, seco, postre y experiencia soviética, todo en uno. Pues no está tan mal. Seguro hay más baratos, ¿no? Porque esta región del mundo es bien económica. Y después de esta entretenida experiencia gastronómica, eso nos da un buen abrebocas, ¿no? De lo que es aquí, la vida en la Unión Soviética, o de lo que fue, o de lo que esta gente quiere que aún sea. Esto es Transnistria, amigos míos. Ahí se las dejo, un lugar del mundo donde decidí pasar 5 noches de mi vida. Y vaya que sí me ha traído sorpresillas. Se las mostraré en los próximos videos. Lugares muy curiosos de por acá. Espero que hayan conocido algo más del mundo. Un lugar interesante que muchos allá afuera ni siquiera saben que existe. ¿Por qué no existe? Es el país que no existe. Aunque sí exista. Saludos a la abuela. Nos vemos en el próximo. Chao, Lin.